El camino que nos acerca al Padre es el amor que se manifiesta de las acciones de todos los días. Nos ponemos de pie para comenzar esta Santa Misa cantando. Tan cerca de mí, tan cerca de ti, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto y lo busques en la oscuridad. Muy cerca de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de ti, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos llene de alegría y de paz en la fe y que su Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dispuestos a celebrar la Eucaristía en este día en que la palabra de Dios nos pone en esa dirección bien presente, ¿no?, hacia nuestros hermanos más necesitados, ¿no? Esa parábola del samaritano que todos la conocemos, ¿no? Bueno, que la liturgia de hoy nos ayude también a reflexionar y a pensar también cómo estamos manifestando y expresando ese amor que Dios nos regaló a cada uno de nosotros. Preparamos entonces nuestra vida y le pedimos a Él su misericordia. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Expresemos nuestra alegría cantando el Gloria. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Santo Espíritu Divino. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Oremos. Señor Dios,
que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino. Danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La palabra está muy cerca. Escuchamos las lecturas. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: El Señor, tu Dios, te dará abundante prosperidad en todas tus empresas, en el fruto de tus entrañas, en las crías de tu ganado y en los productos de tu suelo, porque el Señor volverá a complacerse en tu prosperidad, como antes se había complacido en la prosperidad de tus padres. Todo esto te sucederá porque habrás escuchado la voz del Señor, tu Dios, y observado sus mandamientos y sus leyes, que están escritas en el libro de la ley, después de haberte convertido al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Este mandamiento que hoy te prescribo no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y lo traerá hasta aquí? De manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica. Ni tampoco está más allá del mar, para que digas: ¿quién cruzará por nosotros a la otra orilla y lo traerá hasta aquí, de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? No, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la practiques. Palabra de Dios. Busquen al Señor y vivirán. Busquen al Señor y vivirán. Mi oración sube hasta ti, Señor, en el momento favorable. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Sálvame por tu fidelidad. Busquen al Señor y vivirán. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor. Por tu gran compasión, vuélvete a mí. Yo soy un pobre desdichado. Dios mío, que tu ayuda me proteja. Así alabaré con cantos el nombre de Dios y proclamaré su grandeza dando gracias. Busquen al Señor y vivirán. Porque el Señor salvará a Sión y volverá a edificar las ciudades de Judá. El linaje de sus servidores la tendrá como herencia, y los que aman su nombre morarán en ella. Busquen al Señor y vivirán. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones,
principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todo subsiste en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la Iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primicia en todo, porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud, porque Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio, cantando el Aleluya. Aleluya, gloria, aleluya, 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 gloria, aleluya, 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 gloria, aleluya, 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 gloria, aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, gloria, aleluya, 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 gloria, aleluya, 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 gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús, obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue diciéndole: cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado? Tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Bueno, es un texto que con esta parábola de Jesús realmente ya nos da esa explicación tan clara que nos permite a nosotros también hacer la aplicación correspondiente para nuestra vida personal y comunitaria. Y la verdad que cuando leemos esta parábola, nos permite también a nosotros pensar en muchas aplicaciones del texto, ¿no? Porque cuando habla de los caídos o de este hombre caído en el camino, nos hace referencia también a muchos caídos en el camino, pero no solamente por esta situación que plantea la parábola de hoy, sino también por tantas otras situaciones donde las personas se sienten desalentadas y tristes y también están ahí, digamos, al borde del camino, o podríamos decirlo tal vez de una manera más patente, por las calles de nuestra ciudad. Una parábola, digamos, que pone delante de nosotros esta situación, no solamente desde el punto de vista social, que sabemos que son muchas las personas que están pasando por un momento difícil, sino también en el sentido existencial. Personas sin rumbo, situaciones de tantos jóvenes que caen a veces en las adicciones o en tantas problemáticas de hoy, problemáticas que tienen que ver también con la misma familia, y así podríamos agregar, digamos, todo lo que podría significar, digamos, esta imagen de la parábola de esta persona caída, asaltada por los ladrones y sin posibilidad de restablecerse por sí mismo. Bueno, como ustedes escucharon recién, esta parábola surge a partir de una aplicación que hace Jesús también de cómo tenemos que vivir los mandamientos, porque en el fondo la síntesis de todos los mandamientos está expresado justamente en esto que nos dice el Evangelio de hoy. El amor a Dios así, con toda nuestra vida, y el amor unido a eso, el amor al prójimo. Entonces, está claro, digamos, que la dirección que le da Jesús a la aplicación justamente de cómo tenemos que vivir esto es justamente verificarlo en nuestra relación con los demás, especialmente con los más desprotegidos. Basta leer el texto y meditarlo para darnos cuenta realmente de esto que nos expresa la palabra de Dios de hoy. Es una invitación también a vivir a fondo esto que dice el libro del Deuteronomio. Ustedes escucharon recién la primera lectura y, bueno, habla del mandamiento, de los mandamientos que nosotros conocemos del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, haciendo referencia a eso, dice, bueno, no son enseñanzas y orientaciones o la normativa que da Dios inalcanzable, es para que uno realmente lo pueda hacer presente en la vida. Bueno, y termina el texto cuando dice que eso que nos propone el Señor, que nos pide el Señor que hagamos para conducir nuestra vida, diríamos así, y hacerla plena, está cerca de nosotros y que lo que Jesús pone delante de nosotros es para que nosotros lo practiquemos. Lo dice así: la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la practiques. Bueno, esta palabra que muchas veces no tiene, digamos, así buena propaganda, ¿no? Sobre todo en los círculos así como los nuestros, religiosos, porque decimos que a veces la palabra decir practicar o hacer la práctica religiosa expresa, digamos así, una especie de conducta formal de lo religioso, y entonces dejamos de lado todo lo que es, digamos, la motivación, las ganas y todo lo que tiene que ver también y que tiene que acompañar la experiencia de fe. Pero en realidad, en el Antiguo Testamento, el practicar era en el fondo llegar al punto justamente al punto de llegada, valga la redundancia, de lo que Dios realmente quiere de la persona de fe. No basta con escuchar, no basta simplemente con pensar, con conocer, sino
hay que llegar justamente a eso, ¿no? A practicar lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Bueno, de esto, la verdad que hay muchas cuestiones que tienen que ver justamente con nuestra vida, ¿no? Pensemos en algo más hacia adentro. Ayer justamente tuvimos la oportunidad de meditar con los adoradores y donde vamos construyendo también una manera de, podríamos decir así y humildemente, de una especie de espiritualidad eucarística que la podamos vivirla también de acuerdo a lo que hoy se nos propone, ¿no? Bueno, una de las cosas que decíamos es que la adoración eucarística o cualquier tipo de oración, como alguna vez tuvimos oportunidad acá, siempre tiene que estar imbuida de lo que pasa en la realidad. No puede haber una oración alejada de eso. Y en eso tal vez hay que insistir demasiado, porque si no, el riesgo es reflexionar, por ahí tener, digamos, lindos pensamientos espirituales, hacer, podríamos decir así, hasta muchas elucubraciones a partir de cosas que uno lee, ¿no? Tantas cosas que abundan hoy en el orden espiritual, pero no tiene justamente ese paso que dice el libro del Deuteronomio de hoy, que es, bueno, ¿cómo voy a hacer para que eso que dice la palabra de Dios lo voy a concretar? O la práctica, como dice concretamente la palabra de Dios de hoy. Y si miramos también, siempre estamos tratando de decir algo también con este año, ¿no? De todas tantas propuestas y campañas, eslogan y tantas cosas que andan dando vuelta por ahí con todo lo que tenemos que hacer y las elecciones y las opciones que nos corresponde a cada uno como ciudadano. Bueno, es bueno en esto poner delante de nosotros también tantos discursos y disertaciones que vamos viendo hoy, ¿no? Donde la verdad que estamos acostumbrados a ver también, lamentablemente, ¿no? Disertaciones demasiado genéricas que después no se traducen también podríamos decirlo, en un programa concreto de trabajo. ¿Cuántos años de aquellas cosas más sensibles y más importantes, ¿no? Sobre todo en esto de, pensando en la parábola, tanta gente necesitada, donde desde las propuestas, a veces de campañas políticas, se presentan discursos hablando de que lo social sería como el eje de las políticas de un gobierno que va a asumir, y después vemos que, lamentablemente, con estadísticas como las que estamos descubriendo ahora, que cada vez hay más pobres, ¿no? Bueno, un ejemplo también hacia afuera, donde vemos que muchas veces los seres humanos, y creo que hay una tendencia, o tal vez una tentación en el sentido desde el punto de vista cristiano, de no comprometernos, donde la idea queda ahí, ¿no? Como simple idea, en un simple discurso, o en un relato, o a veces en una elucubración espiritual, pero que no se transforma verdaderamente en una acción concreta hacia donde tiene que llegar. Qué lindo es que una comunidad cristiana tenga propuestas claras de lo que está haciendo por los demás. Porque en el fondo, si tomamos el Evangelio, uno podría decir, bueno, Jesús da la orientación definitiva. Si bien la experiencia cristiana es pensamiento, hay una idea de lo que queremos, de nosotros, de la iglesia, de la sociedad, del futuro. La iglesia va construyendo con el pensamiento eso, pero juntamente con eso, ese pensamiento se tiene que transformar en una praxis concreta pastoral. Si no, quedamos a mitad de camino. Entonces, como para pensarlo, ¿no? Pareciera que tenemos esa tendencia, los seres humanos, o al menos los argentinos, a quedarnos a veces en el pensamiento. Hay muchos motivos, a veces son motivos interesados también. A veces hay cosas que hay que decir en este tiempo de campaña para poder convencer al electorado. U otras veces también queda bien decir lindos pensamientos espirituales o citar a algún autor, pero y después, si eso no se transforma en praxis, también los cristianos volamos demasiado, por decirlo de alguna manera, pero no lo concretamos realmente
en lo que pasa todos los días. Para evitar eso, como recién decía, la comunidad cristiana tiene que tener justamente esa propuesta concreta de lo que realmente hace, y más hoy, ¿no? Porque en el fondo hoy se valora mucho por lo que hacemos. Sabemos que no es eso solamente, si no nos transformaríamos en una especie de ONG que hace cosas, ¿no? Como dije recién, la experiencia cristiana es mucho más que eso. Pero es importante que haya programas concretos de las cosas que realmente vamos haciendo en la comunidad. Y es lindo ver así. En este texto del Papa Francisco dirigido a los jóvenes, expresa, podríamos decir, experiencias de los jóvenes a lo largo del mundo, y que son experiencias que la vemos también en nuestra propia realidad parroquial, cómo van viviendo, digamos, la vida cristiana, pero concretando también eso que el Señor va generando en la idea, en las obras concretas, ¿no? Y quiero leerlo para que también nos ayude, bueno, a evaluar, a hacer autocrítica y obviamente a pensar también nuestra propia vida, si está en la dirección también esto de lo que nos enseña la parábola de hoy, que nos pide que también hagamos algo por los demás. Y dice así: hoy, gracias a Dios, los grupos de jóvenes en parroquias, colegios, movimientos o grupos universitarios suelen salir a acompañar a ancianos y enfermos, o visitan barrios pobres, o salen juntos a auxiliar a los indigentes en las llamadas noches de caridad. Con frecuencia ellos reconocen que en estas tareas están en estas tareas es más lo que reciben que lo que dan, porque se aprende y se madura mucho cuando uno se atreve a tomar contacto con el sufrimiento de los otros. Bueno, podríamos agregar las experiencias misioneras, lo que vamos haciendo también en nuestra propia comunidad, pero para indicar esto, ¿no? La Iglesia es praxis, es acción, y nuestra vida personal de cristiano también es así. Qué lindo que vayamos caminando hacia esa experiencia que nos plantea hoy la palabra de Dios. Vieron que a veces hacemos un elenco, decimos cuáles son las cualidades del cristiano. Bueno, podemos decir varias, qué sé yo, bueno, hoy esta mañana con los chicos decíamos decir la verdad, ser honesto, saber compartir con los otros, dialogar. Bueno, habría que agregar a esa lista esta cualidad de ser samaritanos. Y habría que ponerla así. El cristiano está llamado y está comprometido a ser samaritano. ¿Y con quién? Y bueno, con todos los que están en esa situación que hoy el texto de la palabra de Dios nos muestra, que no es solamente el caído que fue asaltado como el texto de hoy, sino, como decíamos, muchas otras realidades. Y para terminar, por ahí podría ser también esto que puede ayudarnos. Vieron que a veces en las familias también hay situaciones bastante complicadas con esto. Siempre en toda familia hay algún miembro que está pasando por un momento difícil, o bueno, que no le encontró la vuelta a la vida, o que es más vulnerable. Bueno, es lindo pensar también que esto de ser samaritanos hay que comenzar por la casa. Bueno, en la casa ya hay personas que necesitan nuestra escucha, nuestra ayuda, el aliento, darle una mano cuando vemos que está pasando por un momento difícil, ayudarlo económicamente. Bueno, ¿cuántas cosas se puede hacer en la propia familia? Hay también, ¿no? A no descuidar esto, porque lamentablemente a veces, bueno, nos enteramos, y por ahí nos puede pasar a cualquiera de nosotros también, estos descuidos que hay en la propia familia de no traducir justamente el Evangelio, descuidar esta aplicación del Evangelio con aquellos que comparten con nosotros la vida familiar, sea en la misma casa o sea un poco la familia más amplia cuando ya va creciendo, bueno, y cada uno va teniendo ya su propio proyecto de vida. Bueno, que María Santísima nos dé un corazón muy grande, así como fue ella, ¿no?
atenta a los demás, que nos conceda la gracia, esa gracia de la caridad que viene de Dios, para que podamos ser, como decíamos, samaritanos con todas las personas que nos encontremos en el camino. Le pedimos al Señor esa gracia. Expresemos ahora nuestra fe diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con mucha confianza en el Señor le presentamos nuestras oraciones. A cada intención respondemos: que podamos reconocerte, Señor. Que podamos reconocerte, Señor. En la Iglesia, que necesita más sacerdotes con olor a oveja, te pedimos. Que podamos reconocerte, Señor. En los jóvenes, que buscan encontrar su proyecto de vida, te pedimos. Que podamos reconocerte, Señor. En la comunidad, que sale al encuentro del hermano más necesitado, te pedimos. Que podamos reconocerte, Señor. En los pueblos latinoamericanos, que buscan la paz y la unidad, te pedimos. Que podamos reconocerte, Señor. Rezamos juntos la oración por la patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios, para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas, aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Al realizar la colecta, tengamos presente que el aporte de cada uno de nosotros sostiene el día a día de la tarea evangelizadora. En la medida en que amaste tú serás la parte del amor que hubo en ti. No me interesan tus esquemas ni tu imagen, tus poderes ni equipaje, nada de eso entrará. Solo me importa lo que diste a los más pobres, entregaste a los enfermos, lo que amaste a los demás. Quedará el amor que hubo en ti. Quedará el amor que hubo en ti.
otros muchos andan mal. ¿Cómo explicarme que has perdido tanto tiempo estudiando y trabajando y olvidaste a los demás? Ahora que quieres, tienes que rendirme cuentas de lo mucho que has amado. No me interesa más. El amor que hubo en ti Las ofrendas nos unen como familia de Dios. Seamos sensibles y generosos con los demás. Acercamos las ofrendas y la colecta cantando. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. En la mesa de Dios se sentarán, como hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu Iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, y es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor. Porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu,
y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos con alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesús el Señor, vive Jesús el Señor, vive Jesús el Señor, vive Jesús el Señor, Él vive, Él vive Jesús el Señor, Él Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ramón Alfredo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siguiendo las enseñanzas de Jesús, vamos a rezar juntos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, compartimos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Reaccionar ante el dolor del prójimo como si fuera el de un amigo es lo que Dios espera de nosotros. Que esta Eucaristía nos aliente al servicio desinteresado. Nos acercamos a comulgar cantando. Con nosotros está y no lo
Señor y pasa hambre, y clama por la boca del hambriento, y muchos que lo ven pasan de largo. ¿Acaso por llegar temprano al templo con nosotros está? Y no lo conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está. Y no lo conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y se soporta. Está quien de justicia está sediento, y muchos que lo ven pasan de largo, ocupados con sus rezos. Con nosotros está, y no lo conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está, y no lo conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y está desnudo. La ausencia del hambre hiela sus huesos, y muchos que lo ven pasan de largo, seguros y al calor de su dinero. Con nosotros está, y no lo conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está, y no lo conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y está en la cárcel, y está en la soledad de cada preso, y nadie lo visita. Tal vez no era uno de los nuestros. Con nosotros está, y no lo conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está, y no lo conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y se tiene. Él pide por la boca del hambriento. Está preso, está enfermo, está desnudo, pero Él nos va a juzgar por todo esto. Con nosotros está, y no lo conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está, y no lo conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor.
Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, nos alegramos hoy de los 80 años de Orlando. Comparte aquí con su familia esta alegría y acción de gracias a Dios por la vida, por compartir también así con todos ustedes. Vamos a encomendarlos a María, a usted, a toda la familia, para que María siempre interceda por ustedes, atienda todas las intenciones que ustedes tienen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de todas las familias, ruega por nosotros. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, si los cumples con Cristo, doblemente feliz. Bueno, y pedimos a Dios la bendición. A cada oración respondemos amén. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, hoy de manera especial, sobre Orlando y su familia, y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. María Santísima nos acompaña, vayamos en paz. Demos gracias a Dios.